Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre adolescencia. Si nos posicionamos otra vez en lo que sería la temática de la adolescencia, siempre vamos a estar rondando en tres ejes con nuestros adolescentes. Una es lo que tiene que ver con el conflicto con los padres, otro va a ser lo que tiene que ver con las transgresiones y también vamos a hablar un poquito de cómo vivencian la sexualidad. Todo esto puesto en el contexto de la pandemia. ¿Qué pasó con nuestros adolescentes en estos momentos, en este año y medio, en donde muchos de ellos han comenzado por ahí el nivel educativo del secundario, otros han finalizado y se han encontrado con estar adentro de la casa haciendo este cambio, cuando es una edad en donde hay mucha socialización, se arman muchos grupos de pares, justamente parte de los conflictos con estos papás va a ser rebelarse ante aquellos padres y empezar a identificarse con su grupo de pares. ¿Qué pasó con estos adolescentes que estuvieron encerrados en sus casas, en donde igual detrás de una pantalla había un montón de otras personas interactuando a la vez? Bueno, vamos a preguntarnos un poquito qué pasó y les voy a contar qué consecuencias tuvo esto en la mayoría de los casos que se han empezado a evaluar en este contexto de pandemia, ¿sí? Se han surgido trastornos de ansiedad, trastornos del estado del ánimo. Parte de las cosas que hemos observado los psicólogos en este tiempo, en cuanto se han hecho un montón de consultas, les diría que la mayoría de las consultas en este tiempo fue de padres que traían a sus hijos adolescentes. Parte de todo esto fue el hecho de plantear qué pasaba con esto de que estaban muy desanimados, estaban muy tirados en la cama, muy por ahí compungidos de no poder ir a la escuela, hartos y cansados de estar dentro del circuito familiar las 24 horas. La mayoría por lo menos es así, puede haber casos excepcionales, pero o puede haber una minoría en donde estas cosas por supuesto no se dan, ¿no? Estamos hablando de lo que se pudo registrar en este tiempo. Personas que por ahí están muy preocupadas porque sus hijos están como tristes, desesperanzados, muchos ansiosos por querer volver a la escuela, a la presencialidad. Estamos ahora en un tiempo en que eso ya sucede. Y fíjense que hubo como un detenimiento en muchas vivencias y muchos rituales que por ahí otros adolescentes o nosotros adolescentes que sí hemos llegado a vivenciar en una etapa similar, como puede ser el primer beso, la primera relación sexual, las primeras salidas, las citas, todo eso se vio como suspendido, ¿no? Entonces esto ha traído en muchos de los adolescentes mucha sintomatología ansiosa, mucha sintomatología depresiva. Los adolescentes de nuestra época estaban, por ejemplo, haciendo todo lo que son las previas y todas esas juntadas antes de ir a los boliches. No han transgredido, no hay registro, no se ha visto en las noticias prácticamente que en la etapa de los adolescentes hayan transgredido las normas, ¿no?, que se habían puesto. Hubo un desánimo bastante generalizado en nuestros adolescentes. Uno de los recursos que se pudo observar en este tiempo fue que nuestros adolescentes se la pasaron durmiendo en el momento en que los padres estaban despiertos, y esa fue una forma de poder sobrellevar esta situación que es tan problemática en esta etapa, que tiene que ver con la convivencia con estos padres. Esto es un recurso, no es algo patológico de nuestros adolescentes, tampoco es desprecio literalmente, pero sí es una forma de poder convivir con estos padres en una etapa en donde el adolescente, por naturaleza, no puede convivir con esos padres, se la pasa fuera de la casa. Esto, vuelvo a repetir, pasa en la mayoría de los casos, o por lo menos eso sucedía, porque las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la era de la computación realmente ha también modificado esto, ¿no? Yo siempre digo que nuestros hijos socializados están, hay que ver en qué mundo están socializados, si en un mundo que tiene que ver con verse cara a cara o detrás de una pantalla, porque a veces vienen casos en donde sorprenden por el nivel de interacción que tienen y por la profundidad y por lo delicado y por lo peligroso que eso puede ser, ¿sí? Hay de todo. Entonces no tenemos que pensar que porque están a cuatro paredes en nuestra casa no tienen comunicación y no hay una socialización que por ahí tomó otra forma en este siglo XXI. En esta etapa tan delicada, en donde estos adolescentes están en conflicto con los padres, en general lo que pasaba antes era que había un interlocutor que no reemplazaba la figura del papá,
porque además no tendría justamente sentido porque está en conflicto con la figura paterna, sino que tiene que ser un interlocutor que sí va a tener voz y voto y que va a, digamos, de alguna manera propiciar el inicio de una identificación para dar el paso a la adultez. Y tampoco pueden ser pares, porque con los pares va a tener una relación horizontal. Entonces, ese interlocutor en otros momentos era el preceptor, un profesor, ¿sí? Por ahí algún profesor en el club del barrio, ¿sí? Distintas instituciones en donde uno tenía la forma de acudir, de ir y poder estar en estos vínculos sociales que hoy por hoy en el contexto de pandemia, a partir de las redes sociales, a partir de toda la tecnología, a partir de la pandemia también que nos condujo a estar más encerrados, nuestros adolescentes se vieron con una gran dificultad a la hora de poder encontrar ese interlocutor, ¿sí? Por eso también muchas veces hemos visto en este tiempo adolescentes con mucha sintomatología depresiva, ¿sí? Tal vez no que reúnan un trastorno del estado del ánimo completo, pero sí que, por ejemplo, tengan desesperanza, anedonia, que es la falta de placer por lo que antes le daba placer, estar más aislados, más callados, el cambio por ahí del sueño, como les decía, perder el apetito o aumentarlo, en donde una de las dos formas va a estar alterada lo que tiene que ver tanto el sueño como la alimentación. Cuanto a las redes sociales, para nuestros adolescentes no era algo nuevo, ya era algo conocido, pero sí tal vez la diferencia es que en la vida externa que se vio restringida no se hicieron de nuevos amigos, por lo menos en ese contexto. Como les decía, no pudieron acceder a rituales típicos de la adolescencia, que fueron así siempre, como por ejemplo encontrar un grupo de pares y poder tener la primera relación sexual, el poder vincularse amorosamente por primera vez con alguien, ¿no? Todo eso quedó como en suspenso. Bueno, a diferencia de otras décadas que una persona con 18 años quería entrar a la vida de la adultez inmediatamente, en este momento del siglo XXI la adolescencia se extendió y cada vez más. Nos encontramos incluso con hijos de 30 años adentro de las casas, ¿no? Quizás por las largas jornadas laborales, quizás por las nuevas tecnologías, por la cantidad de estímulos que estamos todas las personas expuestos en este siglo XXI, hace que tengamos papás más complacientes, más preocupados por complacer a esos hijos que ven poco y no tan preocupados por ser de alguna manera un adulto que va a atraer a través de su imagen, de su accionar, cuestiones que tienen que ver del uso y de la práctica sobre la responsabilidad, las buenas costumbres, lo que tenga que ver con la amorosidad, con la honestidad, la transparencia, con todas aquellos actos y aquellos valores que nuestros hijos puedan verlo en los primeros adultos tan significativos como son los padres, ¿no? También esto es algo que venía pasando y paradójicamente cuando empezó el tema de la pandemia y el encierro nos encontramos con muchos papás que pretendíamos, de alguna manera me incluyo, que tengan hábitos y costumbres, incluso dentro de la casa, que antes no exigíamos. Y bueno, también hubo ahí un choque en este año y medio en donde estuvimos de alguna manera exigiendo algo en un corto lapso de tiempo que no alimentamos y que no trabajamos previamente para que esto haya sido un hábito, ¿no? Entonces, bueno, también eso trajo algunos conflictos entre padres e hijos adolescentes. Somos papás, los papás del siglo XXI, que necesitamos tener como todo bajo control, ¿no? Con esto también del tema del celular, el GPS y demás, necesitamos que nuestros hijos nos estén todo el tiempo diciendo qué es lo que están haciendo, a dónde están. Entiendo que hay cuestiones de inseguridad también, pero esto también fue una variable que impactó durante todo este tiempo en nuestros adolescentes, ¿no? La privacidad, el poder explorar, el poder tener acceso a conocer lugares nuevos y gente nueva. Antes de la pandemia ya estaba un poco obturado por esta cuestión de control, ¿no? Que tenemos los papás del siglo XXI. Podemos discutir, como les dije, si hay cuestiones de inseguridad y demás. Yo puedo llegar a entender, pero la realidad es que somos padres más controladores que en otras décadas atrás. ¿Qué podemos hacer ante todo esto que estamos hablando hoy? A mí me gusta una frase que dice así: a los niños se los cría y a los adolescentes se los acompaña.
Yo les propongo a que cada uno de los que está viendo este video, y seguramente debe tener algún hijo adolescente, alumnos adolescentes, algún ser querido, les propongo esto, de acompañarlos. Cada vez que nosotros los adultos nos colocamos en el lugar de poder, en el lugar de conocimiento, lo único que hacemos es provocar una respuesta absolutamente negativa. Hacemos que nuestros adolescentes no tengan confianza en nosotros y por supuesto busquen por fuera otros interlocutores que por ahí muchas veces no serían quienes mejor lo conduzcan y lo acompañen a las nuevas experiencias que van a tener. Y en este sentido, el descubrimiento de la experiencia que van a tener nuestros adolescentes también implican tropezones. Ponerse en el lugar del saber solo hace que uno se conduzca a situaciones evitativas por parte del adolescente y también produce resistencia y confrontación permanente. Así que a sentarse con nuestros hijos, a informarse, a empezar a leer sobre los nuevos cambios que hay. Estamos en un siglo en donde hay muchísimos cambios. Se cuestiona hoy si la heterosexualidad sigue siendo la única forma de vincularnos sexualmente. Se cuestionan y se empiezan a abrir horizontes con respecto a la identidad de género. Se empiezan a abrir horizontes a quizás nuevas formas de vincularse amorosamente del siglo XXI y no solamente a través del matrimonio. También se empieza a cuestionar en el rol de la mujer en la sociedad del siglo XXI si sí o sí la mujer tiene que tener hijos. Hay muchos adolescentes que manifiestan que no quieren ser madres. Hay muchos adolescentes que se identifican bisexuales. Hay muchos adolescentes que están poniendo en duda por ahí su identidad de género y también hay que acompañarlos. Somos papás y tenemos una responsabilidad. Y en el siglo XXI todas estas temáticas que les mencioné están puestas, estamos en el foco de atención y nuestros adolescentes están hiper informados a través de las redes sociales. Con lo cual, para poder ser papás que acompañan, no podemos ser papás del siglo XIX con hijos del siglo XXI. Tenemos que acordarnos que estamos en un contexto en donde estamos en el siglo XXI. Entonces, para poder acompañarlos es muy importante que estemos al tanto de todas estas cuestiones y podemos aprender junto con ellos también. ¿Por qué no? Si uno en realidad está para guiarlos. Si quieren pueden darle like, pueden compartir este video, pueden enviárselo a un montón de personas que les interese la temática, pueden dejar comentarios, todo eso ayuda. Recuerden que esto no solamente tiene un fin preventivo, sino que también es una nueva forma de poder trabajar y de poder divulgar un montón de conocimiento y compartirlo con ustedes y también yo aprender de los comentarios y de las preguntas que por ahí se hagan, ¿sí? Les mando un beso.